Pero se acaba de quedar Es una que, vez... ¿qué pasa? Que nos movimos de aquí. Hola. Ahora hay que moverlo, ¿o no? Hola, buenos días a todo el mundo. Soy Maribel Rodríguez y os quiero dar la bienvenida a estas jornadas de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio, en su 21ª edición. Simplemente deciros que la inauguración realmente la haremos esta tarde, porque esta es una tradición casi en la asociación, mucha gente viaja esta mañana y entonces cuando realmente tenemos a todo el mundo va a ser a partir de la tarde. Así que simplemente tanto a todos los que nos estáis siguiendo online como a todos los que estáis aquí, daros la bienvenida, deciros que en una mesa en la puerta podéis coger publicaciones que amablemente el IAPH ha dispuesto para nosotros y en el hall del vestíbulo podéis encontrar las publicaciones que previo pago podéis llevaros sobre interpretación del patrimonio. Así que nada, bienvenidos a todos y os dejo momentáneamente. Bueno, pues vamos a comenzar esta sesión prejornadas. Tenemos aquí a Gemma Carrera con nosotras y va a ser pues nuestra primera ponente ahora en esta sesión, como decíamos, prejornadas, que vamos a dedicar pues al patrimonio inmaterial, sobre todo. Entonces, os voy a contar un poquito sobre Gemma y luego ya le dejamos ya la palabra a ella y que nos exponga su tema, que va a ser pues el patrimonio inmaterial, potencialidades para su interpretación. Entonces, bueno, pues sobre Gemma, pues contaros que es antropóloga, que es jefa de proyecto de patrimonio etnológico en el IAPH, o sea que estás en casa, y trabaja pues aquí desde el año 2000. Es premio extraordinario de doctorado 2016 de la Universidad de Sevilla. Ha formulado y coordinado el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía 2008-2014. Actualmente es la investigadora principal del proyecto LAPAD, Laboratorio Abierto del Patrimonio Cultural de Andalucía, miembro del Comité de Redacción y Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura en los años 2011-2018 y además preside la Asociación Andaluza de Antropología. Así que ya veis, pues con este currículum, pues como os decía, hoy pues nos va a exponer pues esta ponencia sobre patrimonio inmaterial, potencialidades para su interpretación. Y bueno, pues Gemma, todo tuyo. Muchas gracias. Y ya te vamos a escuchar. Así que, si quieres, pasarte por aquí. Sí. Bueno, pues muchas gracias Patricia y Maribel por haberme invitado a actuar de telonera en estas jornadas de interpretación del patrimonio, que para mí es la primera vez que participo. Me voy a quitar la mascarilla, ¿vale? En una jornada de esta asociación, así que agradecida y bueno, a ver si soy capaz de cumplir con las expectativas de la temática. Voy a desbloquear este ordenador que está bloqueado. Tenemos un problema usuario. Será usuario, ¿no? Directamente va esto. No. Esta H 2016. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablaros de, como ha dicho Patricia, del patrimonio inmaterial y potencialidades para su interpretación y sobre todo me pregunto dónde y hasta dónde, como las propias jornadas plantean. En los contenidos en los que voy a estructurar esta ponencia, pues voy a tratar de explicaros un poco una introducción sobre qué es el patrimonio inmaterial y cómo nos determina ya de por sí esa definición de patrimonio para poder interpretarlo o no, y de qué manera. Y luego voy a partir del Atlas del Patrimonio Inmaterial como base de partida de lo que es nuestro laboratorio de trabajo y de las acciones que hemos venido haciendo desde que terminamos el Atlas en torno al patrimonio inmaterial, pues a partir de los seminarios de patrimonio inmaterial, en fin, de algunas acciones de divulgación y de difusión.
e incluso de planes de salvaguarda que hemos puesto en marcha o de metodologías para ello. ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? Bueno, pues digamos que es el producto de una triple activación que se encuentra en varias sinergias que pueden hacer como construcción social, que es el patrimonio. No es algo que se ha definido solo por las normativas o por las recomendaciones internacionales, estatales o regionales, sino que hay una parte que tiene que ver con ese ámbito legal, pero hay una parte muy importante que tiene que ver con la sociedad civil y otra con la aportación de la antropología como disciplina al ámbito del patrimonio. Y todo eso se va a venir reflejando en esas conferencias, recomendaciones, cartas y convenciones de la UNESCO a lo largo del tiempo, hasta que en 2003 tenemos una segunda convención de UNESCO, que es la del Plan de Salvaguarda, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial, que, bueno, después de casi 50 años, ¿no?, que fue la del 72, del Patrimonio Mundial, pues bueno, ha pasado mucho tiempo y se han pensado muchas cosas en torno a cómo podría reflejarse mejor la diversidad cultural del planeta a través de las acciones de UNESCO y su patrimonialización. Y, bueno, ese concepto de patrimonio que nos propone esta carta, esta convención, que tiene rango de tratado internacional y que España ratificó en 2006, pues lo define prácticamente como el concepto antropológico de cultura y tiene mucho que ver con qué podemos hacer luego a la hora de poder interpretar este patrimonio, porque se trata de expresiones vivas, de usos, de conocimientos y de técnicas, junto con esos objetos y artefactos que son inherentes a estas expresiones, a esta acción, digamos, y que tiene que ver con que las comunidades, los grupos y las personas, con que la sociedad se siente identificada con ella y lo reconozca como parte de su patrimonio cultural. Por tanto, no son solo ya los expertos quienes dicen qué es el patrimonio cultural, sino que fundamentalmente tiene que ver con la identificación social con determinados elementos y con la recreación constante, porque no hay salvaguarda de este patrimonio si no se vive y se recrea, aunque sea cíclicamente, de manera constante. Y su salvaguarda tiene que ver con su transmisión, su capacidad de transmitir a las nuevas generaciones pues todos los valores que tiene y su significado. Por tanto, estamos pasando de un concepto de algo extraordinario, excepcional, a lo vernacular, a lo ordinario, a lo identitario y representativo. Cambian los valores que asignamos al patrimonio cultural con esta nueva aportación, que no es tan nueva, ¿no? Llevamos años pensando sobre ello y el patrimonio etnológico lleva en nuestra legislación, por lo menos en la andaluza, desde el 91. No solo tiene que ver con lo antiguo, lo remoto y lo pasado, sino con lo contemporáneo y presente. No solo con lo objetual y material, sino con los procesos, con los conocimientos, con las expresiones. No identifica a un Estado-nación, no intenta crear una visión homogénea de un Estado-nación, sino al revés, a una comunidad y, por tanto, sobre todo, el reflejo de la diversidad cultural. Esto pasa con todos los patrimonios, pero con este especialmente. Por tanto, no tiene mucho sentido declarar la Semana Santa a nivel del Estado, porque igual que no tiene sentido declarar las catedrales góticas a nivel de Estado en sí, sino cada una de ellas, porque cada una tiene unos valores para una determinada comunidad. Identidad como uniformidad, frente a esa idea, pues una identidad como diversidad. En definitiva, supone un concepto renovado de salvaguarda, que sobre todo tiene que ver con la capacidad de representar a una comunidad, pero tiene también que ver con el cambio, con el dinamismo, con la vivacidad. Por tanto, sus transformaciones no tienen por qué ser negativas, porque prácticamente son señas de vivacidad y de que siguen estando presentes y siguen siendo representativos para una comunidad. Y esa idea de representatividad frente a excelencia no se valora por su exclusividad, sino probablemente por ser representativo para una comunidad amplia. Puede ser ordinario, no tiene por qué ser singular, aunque también lo es. Supone, como digo, y ponemos eso en el centro, la participación de las comunidades y los grupos,
porque para mantenerse vivo debe seguir siendo pertinente para un grupo social. Y digo, como ya he resaltado, que es un patrimonio en constante evolución. En la Convención, el artículo 15, resalta precisamente esta necesidad de implicar a las comunidades, a los grupos y a los individuos en su identificación y su salvaguarda. Y también tiene que ver con algunos de los objetivos que hoy llamamos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En definitiva, el patrimonio inmaterial es un patrimonio para la vida. Es el proceso social y no el objeto producido lo que debemos preservar para garantizar que una comunidad pueda seguir ofreciendo modelos alternativos de éxito y comportamientos a los que compiten con ella, es decir, en el contexto global en el que se desarrollan todavía estas tradiciones y expresiones culturales. Y está sometido a muchos riesgos, entre ellos pues, la fosilización, la musealización, tendemos a crear medidas de divulgación y de puesta en valor que tienen muchas veces que ver con la introducción de los objetos en museos o con la interpretación de los objetos que están relacionados con el patrimonio inmaterial, cuando realmente tendríamos que poner en valor precisamente los contextos en los que esos elementos culturales todavía se siguen manifestando de manera pues, actualizada y viva. Y, bueno, algunos de esos riesgos han sido identificados por la propia UNESCO y ahí tenemos todos los elementos que están en la lista, que son muchísimos para el poco tiempo que lleva vigente la Convención, que están relacionados con el patrimonio inmaterial. Algunos de ellos tienen mucho que ver con la utilización económica y política que se hace del patrimonio cultural y especialmente del patrimonio inmaterial. Y, bueno, a veces se hace desde un punto de vista en el que se reducen los elementos culturales a mercancías, pues por eso le llamo un reduccionismo economicista, a veces esencialista, porque se considera que patrimonio inmaterial es solo lo que es inmaterial, cuando realmente inmaterial tiene que ver con el hecho de que pone énfasis y el foco sobre los procesos y no tanto sobre los objetos, pero esta relación entre objeto y procesos está siempre presente, o bien se reduce a solo lo objetual. Y, bueno, pues todas estas cuestiones debemos tenerlas en cuenta no solo a la hora de documentar, que es lo que nosotros hacemos desde el Instituto, intentar documentar el patrimonio cultural en general y, en mi caso, el inmaterial, sino también a la hora de después ponerlo en valor a partir de diferentes tipos de activaciones que podamos hacer nosotros u otras personas o entidades. Esta es la pregunta que nos hacemos desde el Instituto, ¿no? ¿Cómo es posible desde la gestión y documentación del patrimonio convertir eso que es significativo culturalmente en patrimonialmente relevante sin reduccionismo ni conservadurismo, sino respaldando las iniciativas sociales que conducen a esa reproducción y a la diversidad cultural y, por tanto, a la biodiversidad? Y por eso realizamos este Atlas del Patrimonio Inmaterial que, como dijo Patricia, pues empezó en el año 2008 y concluyó, pero no del todo porque sigue vivo, en el año 2014. Y con estos objetivos, en primer lugar, el de conocer y registrar, transferir y valorizar y, de alguna manera, salvaguardar o colaborar en la salvaguarda de este patrimonio. Lo hicimos en varias fases, dividimos el territorio andaluz primero en unas zonas que tienen que ver con sus estructuras físicas, que son las zonas de sierra en una primera fase, las de campiña en la segunda y la tercera, las áreas metropolitanas y costa, con un criterio territorial extensivo y abierto, porque no podíamos hacerlo intensivo. Se trata de un patrimonio, por ejemplo, los rituales, que suceden al mismo tiempo en todas partes y, bueno, pues que tiene que ver con un territorio que nosotros individualizamos como las comarcas, como comarcas culturales, que aunque no están reconocidas administrativamente, tienen una lógica desde el punto de vista ambiental, cultural, histórico, que explica muchos de los elementos culturales que hay en su seno y, por tanto, utilizamos este criterio territorial e hicimos un registro extensivo
y abierto, porque, bueno, ya que no podíamos documentarlo todo, pues está abierto precisamente a la participación de las comunidades y los grupos en la identificación de los elementos culturales que les representan. ¿Qué ámbitos temáticos abordamos? Pues estos 4 rituales festivos, oficios y saberes, modos de expresión y alimentación y cocina. Y bueno, resaltando esos criterios de valor que ya he destacado anteriormente, que tienen que ver con la capacidad de representar a un colectivo, con su valor para su capacidad de cohesionar socialmente, de representar esa creatividad colectiva, etcétera. Finalmente, cerca de 1.800 elementos fueron documentados en el Atlas del Patrimonio Inmaterial y están accesibles en la Guía Digital de Patrimonio Cultural. Su documentación gráfica también es accesible a través del repositorio de activos digitales del Instituto y está todo relacionado. Esos ámbitos temáticos, por ejemplo, la fiesta, intentamos documentarlas atendiendo a todas esas dimensiones. La fiesta es un hecho social total, decimos los antropólogos. ¿Por qué? Porque es capaz de reflejar la estructura social y a la sociedad en sí en toda su extensión y en su heterogeneidad. Es decir, no solamente cuando hablamos de tradiciones, no se trata de como a veces también hay un reduccionismo que se dice popular, ¿no? Representa a todas las clases sociales. Una fiesta es un reflejo de la estructura social y tiene muchas dimensiones, no solo una dimensión religiosa, sino también estética, identitaria, histórica. Nos habla de creatividad colectiva a la hora, bueno, pues todo lo que tiene que ver con sus características formales, ¿no? Y hacemos un análisis también de sus funciones, qué funciones tiene desde el punto de vista simbólico, económico, sociopolítico. Y uno de esos valores tiene que ver con cómo favorece esa cohesión social y es lo que explica que muchas veces se mantengan vivas esa capacidad de hacer cosas juntos que, bueno, que nos hace formar parte de una comunidad y que en una sociedad tan individualista como la que vivimos, bueno, pues da sentido al grupo y a la colectividad. En este Corpus Christi que se celebra en muchos sitios de Andalucía se hace este tipo de ornamentaciones. En este caso es en Carcabuey. Pues lo que verdaderamente creo que da sentido a este ritual es ese momento de los preparativos para hacer que la calle por la que va a pasar luego la procesión pues esté bien arreglada y bien ornamentada, ¿no? Y bueno, pues esa capacidad de unirse los vecinos y de hacer cosas juntos creo que es uno de los fundamentos que tiene en este caso este ritual. No me voy a parar a poneros ejemplos, pero son muchísimos, muchísimos. Tenemos más de 800 elementos relacionados con los rituales festivos recogidos y reflejan la diversidad cultural de Andalucía. Y es lo que hemos querido representar a través del ATLAS, porque muchas veces se han reducido a través, sobre todo, de los medios de comunicación, las visiones de la cultura andaluza a pocos elementos culturales, ¿no? Y sobre todo en el caso de los rituales, pues a lo mejor a la Semana Santa de Sevilla y Málaga, al Rocío, etcétera. A través del ATLAS podemos ver una diversidad de elementos que tienen que ver con los rituales en Andalucía que casi no seríamos capaces de identificar como andaluces, sobre todo cuando lo vemos desde la perspectiva de la Baja Andalucía. Por otro lado, el otro ámbito son los oficios y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con conocimientos, técnicas o actividades económicas de producción y transformación. Hoy vamos a ir a ver, vamos a visitar en Triana el Museo de la Artesanía, pero también una actividad relacionada con su puesta en valor. Y, bueno, esos oficios cómo contribuyen al mantenimiento de ciertos socioecosistemas en Andalucía, ¿no? Ese es uno de sus valores principales. En cuanto a los modos de expresión, pues igualmente hemos querido destacar la diversidad que hay a nivel andaluz y no solamente con relación a una de nuestras señas de identidad fundamentales, que es el flamenco, sino precisamente destacando toda la diversidad cultural que hay en torno a la música tradicional y a este tipo de expresiones musicales y dancísticas en Andalucía.
Y en cuanto al ámbito temático de la alimentación, pues igualmente la diversidad es enorme y no hemos querido hacer un catálogo de recetas ni mucho menos, sino destacar también qué valores tiene la alimentación para nosotros, no solamente desde el punto de vista nutricional, utilizando los alimentos del terreno que tienen pues mucho que ver con lo que necesitamos, ¿no? a nivel nutricional, sino sobre todo porque constituye un factor fundamental para la sociabilidad, para las relaciones humanas, ¿no? en nuestra cultura mediterránea. Todo eso lo hemos intentado documentar desde una visión integradora y holística del patrimonio que pone en relación las actividades que son esos elementos con los inmuebles, con los objetos muebles, con el territorio en el que tiene lugar y con los actores y los agentes sociales. Y lo hemos hecho en diferentes fases, pero sobre todo en esa fase del trabajo de campo con especialistas en antropología social que tienen esa capacidad para aplicar técnicas participativas y de poner a la comunidad en el centro y en toda su heterogeneidad. ¿Qué nos preguntamos para documentar? Pues básicamente estas cuestiones que tenéis aquí y que intentamos explicar a través de esa ficha. ¿Qué se hace? ¿Qué se practica, expresa o se celebra? ¿Quién o quiénes lo hacen? Los sujetos. ¿Qué objetos producen o usan y en qué espacios o lugares? Es decir, la relación con los muebles o inmuebles. ¿Cómo lo hacen? ¿De quién lo aprendieron? Y cómo lo transmiten. Los métodos que se emplean y procedimientos. ¿Por qué es importante y para quién? ¿Cuándo y desde cuándo? Y, sobre todo, cómo se transforma. ¿Qué riesgos les afectan? Y qué medidas de salvaguarda podemos aplicar. Todo ello, digo, está en la guía digital, pero también, y esto desde el punto de vista de la divulgación y la difusión, es importante la labor que hemos hecho a la hora de documentar audiovisualmente estas prácticas culturales. De hecho, hicimos una serie documental que se llama Andalucía, Patrimonio Inmaterial, para diversificar esas imágenes de lo andaluz en el propio canal de Radio Televisión Andaluza, con estos 13 capítulos que ojalá pudiéramos ampliar y seguir avanzando, ¿no? Y hemos documentado también con pequeños vídeos que están disponibles en IAPHTV algunos de estos elementos patrimoniales. Se han elaborado rutas culturales, como con el resto de patrimonios, intentamos difundir estos valores también a nivel territorial y la ruta cultural se nos antoja como una forma, un instrumento interesante para ello. Y todo eso ha hecho que, si bien el atlas es producto de esas dinámicas que antes os señalaba, social, de políticas culturales y también de disciplinar de la antropología social, ha tenido un impacto, asimismo, en otros procesos de patrimonialización que se han sucedido. Algunas de las acciones que tienen que ver con la divulgación pues empezaron a partir de la finalización del atlas o casi su finalización. Una de ellas fue estas jornadas que se denominaron los sentidos del patrimonio inmaterial, que se hicieron en unas jornadas de puertas abiertas, creo en ocasión de las Jornadas Europeas de Patrimonio y que dedicamos al patrimonio inmaterial. Os voy a poner un pequeño vídeo para mostraros cómo, a partir de nuestros contactos con esos agentes sociales, hemos podido pues, invitarlos al instituto y utilizar a través del aprendizaje hacia un público infantil, utilizar talleres de cal, de esparto, de piedra seca, para mostrar los valores que tiene el patrimonio inmaterial. No sé si se oye. Un momentito, ¿nos tenéis que cerrar la otra ventana que tiene arriba a la izquierda de YouTube? ¿Esta? Esa. Vale. Eso es, perfecto. ¿Listo, cambio? Este fue uno de los talleres de piedra seca de una persona de Alanís que trabaja esta temática y que está documentada en el atlas y emplea pues, estos materiales para poder enseñar cómo se construye con piedra seca, que sin argamasa. Como sabéis, en todo el Mediterráneo se utiliza esta técnica para la constructiva, para construcción de muros, edificios de diferentes tipos. El taller de apicultura,
Se oye regular, ¿no? Creo que no está conectado. Bueno, incluso de la dieta mediterránea. En definitiva, este fue uno de los... No importa porque lo voy a seguir avanzando hacia otra. Quería mostraros que se pueden utilizar este tipo de formas de divulgación a través de los talleres de artesanía, ¿no? Voy a hacerlo en ordenador. Da igual, no te preocupes. Quiero cerrarlo y pasar adelante. Y otros de los gracias, de las actividades que hemos realizado a partir de la elaboración del Atlas de Patrimonio Inmaterial fueron los seminarios de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, que dedicamos a tratar determinadas temáticas dentro de las que hemos abordado en el Atlas. En este caso, el patrimonio agroalimentario y pesquero. ¿Qué pretendíamos con estos seminarios y qué pretendemos? Porque intentamos seguir poniéndolos en marcha cada año. Pues diseñar un espacio de diálogo, de colaboración entre diferentes tipos de agentes patrimoniales, entidades públicas, privadas y los que tienen que ver fundamentalmente los protagonistas de este patrimonio inmaterial, con el objeto de diagnosticar qué problemas tienen y bueno, pues intentar proponer estrategias de salvaguarda. Y elaborar pues unas recomendaciones que puedan ser útiles no solo para cultura, sino para todas las administraciones que están relacionadas con este ámbito patrimonial, puesto que se trata de la agricultura, de la pesca, de la artesanía, relacionada con otros aspectos de la realidad que son competencias de otras administraciones. Y para ello, ¿qué hicimos? Pues invitar directamente, como ponentes, a los protagonistas de estas actividades. Con un determinado guión, pues aquí bueno, estuvieron exponiendo cuáles eran los valores de su patrimonio y cuáles son sus riesgos, pues agricultoras de la pasa, gente relacionada con la producción quesera y el pastoreo, vinicultoras y bodegueras, apicultoras. Y, de alguna manera, queríamos también convertir este contexto de reflexión y de pensamiento acerca de qué problemas y qué valores, documentarlos de una forma que tuviera también que ver con esa capacidad creativa y que generara, a su vez, tuviera un resultado como relatoría casi pictórica, ¿no? En este sentido, que queda aquí, creo, está en el edificio B, no sé si habéis pasado, pero bueno, ya forma parte casi de nuestro patrimonio, ¿no? en el instituto. Y representa un poco todo lo que salió en aquel seminario. Hemos intentado utilizar esa técnica porque es un lenguaje más que debemos emplear, no solamente el informe técnico, sino también esa capacidad plástica que a veces tienen los artistas para representar cosas que tienen mucho que ver con este patrimonio. Y bueno, pues ellas mismas nos contaban cuáles eran los valores de sus prácticas, cómo lo hacen, qué tiene que ver con, más allá de su actividad económica, con lo que uno se identifica porque forma parte de su forma de vida y de su manera de entender el mundo. Y bueno, pues concluía con esa frase: en Andalucía somos tierra, somos mar, somos ganadería, ¿no? Y bueno, tendríamos que ser conscientes de ello y salvaguardar este tipo de oficios. Una bodeguera, Carmen Borrego Pla, de la bodega Maestro Sierra de Jerez de la Frontera, pues nos hablaba precisamente de esa otra cuestión que tiene que ver con el género. Casi todas estas prácticas culturales, pues la división de género, de nuestras relaciones de género, se pueden también entender en cada una de ellas, ya sea en los rituales, en los oficios. Y pues ella decía que tenía que romper con esa oligarquía y con esa jerarquía de espacios que está tan vinculada con esas prácticas bodegueras, ¿no? Y de la vinicultura, que están muy masculinizadas y que pues hasta tenía que prescindir de su personalidad jurídica, ¿no? Y personalidad
como persona. Viuda de, ¿no? Tenía que denominarse la bodega, viuda de. En fin, nos hablaba de estas cuestiones, así como de cómo han llevado adelante la bodega, siendo hoy una de las más importantes en Jerez de la Frontera, ¿no? En la elaboración de vinos de solera, una práctica tan representativa de Andalucía. En cuanto al tema pesquero, bueno, pues participaron personas que tienen que ver con el marisqueo a pie en los corrales de pesca de Chipiona, de la costa noroeste, los riacheros de la zona del Guadalquivir, en Trebujena, o los mariscadores de Doñana. Uno de ellos, Juan Jerónimo Rodríguez, riachero, nos decía, buscaba riachero en la RAE y no existe la palabra, así que le pregunté a los mayores. Esto ocurre muchas veces con el patrimonio inmaterial, pero son muchísimos los términos y la riqueza del léxico que forma parte de esa cultura, que tiene que ver con estas personas que todavía las mantienen vivas y que no está en ese otro ámbito de la cultura en el sentido humanístico, ¿no? Y bueno, precisamente ese diálogo de saberes es lo que queríamos poner de manifiesto con este seminario. Poner al mismo nivel los conocimientos tradicionales que el conocimiento científico, técnico o burocrático, que muchas veces prescinde del conocimiento tradicional y hace que este tipo de manifestaciones se pierdan. Por eso, bueno, al final intentamos hacer un taller participativo en el que todo este, digamos, debate previo generara la capacidad de hacernos pensar en riesgos y en medidas de salvaguarda que podrían ser recomendables para este patrimonio. Algunas de esas amenazas, pues la carestía de manifestaciones que se comunican, los relatos estáticos o parciales, la fosilización, la globalización del mercado y la pérdida de conocimiento y de biodiversidad, en fin, una serie de riesgos que, como ya he destacado anteriormente, afectan a este patrimonio. Y uno de ellos decía, el productor quesero, que este patrimonio no haya que conservarlo, sino simplemente que podamos vivirlo. Por eso decía antes que este patrimonio es un patrimonio para la vida, en ese sentido, porque constituye la forma y el sustento de vida de las personas que lo mantienen vivo. Y no solo como forma de actividad económica, como digo, sino porque no es posible otra manera de estar en el mundo. Muchas veces un mariscador, un riachero, un calero no tiran la toalla en un contexto como el que estamos, en el que sus prácticas son casi inexplicables que sigan transmitiéndose, pues porque significan mucho desde el punto de vista también simbólico y cultural. Y bueno, pues oportunidades, la colaboración interadministrativa, la diversificación de la actividad en torno al producto, nuevas líneas de productos especializados, todo este tipo de cuestiones se fueron identificando. Os voy a poner este pequeño vídeo, a ver, sobre este seminario, que tiene que ver también con lo que hemos recogido en el Atlas y con lo que presentábamos aquí. Hablar del patrimonio inmaterial de Andalucía no es hablar de algo ajeno a nosotros. Es hablar de nosotros, de lo que hemos sido y de lo que seguimos siendo, gracias a nuestra manera de vivir y de entender la vida. Tiene que ver con los modos de vida, es como nosotros nos expresamos en el día a día, nuestras fiestas, nuestra gastronomía, nuestros rituales, nuestros comportamientos. Cómo comemos, cómo vestimos, cómo festejamos, cómo nos relacionamos, cómo habitamos, cómo trabajamos. El patrimonio inmaterial de Andalucía somos nosotros, los andaluces. Y por eso el Atlas te invita a que te reconozcas.
es una uva pasa de lo mejor que existe en el mercado, ¿entiendes? Y solamente se produce aquí en la Zarquilla. Cuando baja la marea, el pescado se queda dentro del corral y se va a encerrar. Entonces, cuando ya hay poca agua, viene el catao y lo coge lo que le parece que puede coger. Esto está escrito en el libro que los fenicios ya estuvieron por aquí ya, lo que es la salina esta. Y después estuvieron los romanos. Y después pues ya me parece que hemos llegado nosotros y no nos vamos de aquí ya. Entre los 4 ámbitos del Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, rituales festivos, oficios y saberes, modos de expresión y alimentación y cocina, hemos elegido para este primer seminario un tema que los abarca a todos, puesto que tiene algo de fiesta, mucho de oficio y de saber, y mucho de alimentación. Hablamos de agroalimentación y pesca, algo tan antiguo como la historia de la humanidad. Las dos grandes temáticas, la agroalimentación y la pesca, que se desarrollan en lo que sería vinicultura, pesca artesanal, pesca fluvial, salinas de interior y ganadería. Para nosotros es importante la perdurabilidad y viabilidad de este patrimonio, que implica de alguna manera ajustar las metodologías económicas de cómo fluyen estas economías y de alguna manera implicarlas en programas de integración del patrimonio con otros programas sectoriales o otras políticas sectoriales. Se ha dicho que somos lo que comemos, y efectivamente, lo que comemos forma parte de nuestra cultura. Este gazpacho hoy está mejor que el del otro día. Más. Para nosotros la matanza pues es una cosa que siempre ha sido como una fiesta. En mi casa siempre ha sido una matanza que siempre de 50 o 60 personas. Y eso ha sido una fiesta, un cochino se ha comido. Y esto es una cosa muy bonita porque es muy familiar. Se hace una comida grande, que yo hago un cocido siempre grande el primer día. Todo el que viene come, se hace carne, se hace dulce, o sea que esto es una tradición. La necesidad de alimentarnos nos ha llevado a buscar los alimentos por todas partes. Aquí tenemos un grupo de jóvenes arrancando papas que están haciendo una especie de probar. Todo el mundo entero, nada más que en Borja es viña de calidad, una cosa buena, que no la hay en todo el mundo entero, nada más que en Borja, Armasa, Cuta y Moclinejo. Los hemos buscado en el mar con grandes barcos y enormes redes, o aprovechando ingeniosamente las condiciones del litoral. A mí me gustan los corrales. Yo llevaba 3 y no tenía descanso. Cuando llegaba a mi casa no tenía ganas de comer. En definitiva, este fue uno de los, para que conozcáis algunos de los personajes que vinieron y participaron. Y hacer partícipe a otras partes de la ciudad y a otros agentes patrimoniales. En este caso se hizo una parte en el Teatro Turina, en la Sala Antiquarium del Ayuntamiento y en la Casa del Pumarejo como espacio vinculado a la ciudadanía y a la sociedad civil y a su capacidad de patrimonializar
un elemento bueno, que forma parte de nuestro conjunto histórico y que tiene que ver con nuestras relaciones sociales, nuestras formas de habitar y demás. Y que bueno, llevan ahí intentando luchar mucho tiempo para conseguir que la casa se mantenga no solo en pie, sino viva y llena de actividades. Por eso quisimos utilizar ese contexto para darle vida. Con estas acciones lo que intentamos es también reflejar, por eso creo que es interesante contarlo en un ámbito de la interpretación del patrimonio, los valores que consideramos que son importantes para el patrimonio inmaterial en estas acciones de divulgación o de comunicación. Dedicamos varias mesas relacionadas con todo el calendario festivo y, por tanto, con las expresiones musicales que tienen lugar en esos contextos, porque, sobre todo, para nosotros los modos de expresión no los recogemos en los contextos de espectáculos o representaciones teatrales en situación de espectáculos, sino en contextos sociales que tienen que ver con la organización social, en cuadrillas, en pandas, etcétera, que se organizan y que siguen manteniendo vivas estas actividades. Lo vimos con el carnaval, a través de la participación de una chirigotera del Carnaval de Cádiz, de las callejeras, con una persona de las murgas de Fuentes de Andalucía, otro tipo de carnaval, de Isla Cristina o de Alhama de Granada. Y intentando poner en valor esas otras formas de expresarse en los carnavales. También se documentaron, en este caso gráficamente, con acuarela y hubo un encuentro en ese espacio del Teatro Turina, que no es el espacio para las representaciones, sino de seminarios. Hubo un encuentro entre troveros y raperos, porque en este caso lo que quisimos fue poner en valor esa expresión musical y poética del repentismo alpujarreño, que es la poesía improvisada en un contexto rural, hecha por campesinos que bueno, hablan en verso y cantan a veces también en verso, con acompañamiento musical, poesías que improvisan en ese momento. Y bueno, pues teniendo tan cerca la cultura contemporánea del rap, en la que bueno, Sevilla pues hay algunos seguidores, entre ellos el hijo de un compañero nuestro, pues hicimos ese encuentro de troveros y raperos en el Teatro Turina para poner en valor el trobo ante quienes venían a visitar o a conocer a los raperos. Y bueno, pues hubo ese encuentro de palabras tan interesante en el que se pusieron pues, de manifiesto los valores de estas dos tradiciones, una que tiene que ver más con la contemporaneidad, pero que la otra sigue siendo tan contemporánea como esta, ¿no? Es lo que tiene la tradición oral, que sigue siendo contemporánea y se sigue transformando. Hicimos también una mesa relacionada con la construcción de instrumentos musicales en la sala del Antiquarium y una relacionada con la mujer y la tradición oral en la Casa del Pumarejo. Como digo aquí, lo que intentamos fue dar vida a este edificio bueno, que sigue estando activo y bueno, ya residencialmente no tanto, viven muy pocas personas, pero bueno, fue una oportunidad para vincular este tipo de patrimonio inmueble con valores etnológicos, con una práctica como la Cruz de Mayo de Lebrija y las Cruces de Mayo de Almonaster y la Zambomba de Arcos de la Frontera, que vinieron a debatir acerca de la importancia de la mujer en la música tradicional. Como os podéis imaginar, las corraleras de Lebrija bueno, pues entraron con un ímpetu tremendo, que casi no hubo posibilidad de diálogo inicial, aunque luego la cosa se calmó y hubo bueno, pues finalmente escucha, y lo que pretendíamos, que es entender que aunque lo nuestro sea importante, lo del otro también. Y ese precisamente es algo que queremos transmitir a través de la puesta en marcha de estos seminarios, ¿no? El respeto también a los otros, el reconocimiento de
del otro y no solamente del nosotros. Por muy identificados que nos sintamos con nuestras expresiones culturales, existen otras que son igualmente ricas. Y eso se produjo allí. Ese debate inicial, lleno de ímpetu y de no escucha, se convirtió en un contexto para la escucha y para... tú cantas de otra manera esto mismo que yo tengo en mi repertorio, pero lo haces por tal ritmo o por tal... y se produjo durante todo el seminario, pero fundamentalmente en este contexto entre mujeres. Y se produjo además de manera no impostada la fiesta, que surgió y que bueno, tuvo lugar sin lugar a duda y además con acompañamiento de vino y de algunas caracoles y de pan con aceite que trajeron las de Lebrija. Y bueno, también fue un contexto para incorporar otros proyectos más contemporáneos, como es el de Antropoloops, que no sé si conocéis, pero que hace remezcla musical a partir de música tradicional. Y en este Instagram que tenemos aquí, que fue empleado para el seminario, podéis acceder a algunas de las imágenes y vídeos que se produjeron en este contexto del segundo seminario de Patrimonio Inmaterial o el primero de... Sí, me queda poco, vale. Bueno, pues podéis tener acceso a ellos a través de esta cuenta de Instagram. En definitiva, otra de las acciones que en este caso se hizo como relatoría, os digo que intentamos siempre documentar lo que hacemos en los seminarios de otras formas alternativas y en este caso nuestras compañeras, eso es algo también de lo que me siento orgullosa porque algo que se produce en los seminarios es la capacidad de otras personas del instituto de participar en ello y de hacerlo de manera muy creativa. En este caso, nuestra compañera Isabel Luque y María Cuellar, bueno, les inspiró para hacer un cuento relacionado con la música tradicional y bueno, María del Mar Camacho, la Mari, hizo las ilustraciones para este cuento y bueno, conseguimos que además se pudiera hacer una actividad de cuentacuentos en la biblioteca del instituto, llenar de niños la biblioteca y hacer que este libro vivo, que lo que queríamos reflejar bueno, también era esa recuperación de la memoria perdida de una abuela que se acerca a la biblioteca porque su nieta, ávida de lectura, se ha metido dentro de un libro que pasa por todo el calendario festivo y por todas las fiestas que tuvieron representación o tuvieron lugar o voz en ese seminario de Patrimonio Inmaterial dedicado a la música. Desde los verdiales hasta las zambombas, ¿cómo se llamaban las zambombas? Ay, no me acuerdo. Bueno, esas grandes zambombas que retumbaban en esta sala y que... de Arjonilla, sí. Bueno, pues esta es otra de las actividades que tienen que ver con la divulgación y una más la exposición que se ha celebrado en el seminario en el Museo de Artes y Costumbres Populares y bueno, que tiene que ver con el Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía y donde se han puesto en marcha también actividades dedicadas o dirigidas al público infantil escolar para, bueno, pues poner en valor también el patrimonio inmaterial en ese contexto. Y por último, pues todo lo que tiene que ver con esas metodologías participativas para la salvaguarda del patrimonio inmaterial que hemos puesto en marcha en el marco de otros proyectos, como el de Red Pesca, para la salvaguarda del patrimonio marítimo pesquero y, bueno, pues actuando también directamente con esos protagonistas, intentar pues identificar cuáles son los valores de este patrimonio y qué propuestas de salvaguarda tienen. Gracias a esto, en el caso de los corrales de pesca, que fue uno de los casos de estudio, hemos podido participar en las instrucciones particulares que probablemente se empleen con una mirada mucho más amplia para la protección de los corrales de pesca como en la costa noreste gaditana. Y por último, en esta misma línea hemos hecho hace poco un proyecto dedicado a crear una guía metodológica para la salvaguarda del patrimonio inmaterial en el que
Ha participado también la Agencia de Instituciones Culturales con la elaboración de un catálogo de medidas, riesgos y buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio inmaterial, que está publicado en este CD y que bueno, estará disponible también en el repositorio de activos digitales del Instituto en breve. En este caso utilizamos la matrioska como símbolo de esta idea de salvaguarda, porque queríamos reflejar esa idea de herencia infinita y continuada, esa idea de mater en vez de patrimonio, y romper también con esa visión tan patriarcal del patrimonio, del propio término, esa sucesión infinita de saberes, esa idea de cohesión y de fraternidad que significa esta imagen de la matrioska y que tiene que ver también con un oficio artesanal que refleja, además, muchos elementos que tienen que ver con lo simbólico. Es decir, intentamos en todo ello difundir algunos de los valores que consideramos que son los importantes del patrimonio inmaterial. Así que este es nuestro dónde y nuestro hasta dónde interpretar. Muchas gracias. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta, tanto del público en la sala como en línea. Pues si alguien queréis, pues levantáis la mano. Bueno, sí. Vale. ¿Escuchan? Sí. Para los que no somos de la zona, hablaste de canciones de Lebrija, de cantantes de Lebrija. ¿Puedes explicar un poco? Sí, durante las Cruces de Mayo, que es una fiesta que celebra la vuelta de la primavera en toda Andalucía, en algunas comunidades, en algunos municipios como Lebrija, se celebran las Cruces de Mayo, que es una fiesta donde el protagonismo de la mujer es absoluto. Lo que cantan ellas son sevillanas corraleras, que también en parte son sevillanas corraleras, que tienen un ritmo muy, mucho más rápido que la sevillana que conocemos aquí, por ejemplo, en Sevilla, ¿no? Y se utiliza el almirés, se utilizan determinados instrumentos que no son la guitarra, el pandero, el almirés, la botella, en fin, esa es un poco la sevillana corralera que cantan las corraleras de Lebrija, como su nombre indica, porque vivían en corrales, entre otras cosas. ¿Alguien más? Si agarro el micrófono no lo suelto. Me encanta, muchas gracias. Bueno, yo estoy trabajando para Latinoamérica, ¿no? Algunos ya verán que estoy un poco mezclada con muchas cosas. Si quieres, quítate un momentito la mascarilla que se claro te oye. Que quiero. Sí. Yo te doy permiso. Estoy vacunada. Bueno, algo que pasa para Latinoamérica es que mencionaste que son las amenazas que hay para todo esto y se menciona esta turistización. Eso. Difícil. Eso. Y hemos tenido la experiencia de estar hablando con las personas, por ejemplo, los pescadores y los que están en las zonas, pero parece que hay una invasión de proyectos para esto, pero ellos mismos se están quejando y dicen que en realidad no se les está respetando nada. Sí. Entonces, ¿qué alternativas podríamos ofrecerles a ellos? Porque, claro, ven la parte atractiva de la parte económica, pero los que son conscientes
de la importancia de su patrimonio, ven que no es muy bueno esto. No. Pero ¿qué alternativas entonces les podemos dar? Pues mira, yo creo que pensar únicamente en términos de binomio casi siempre asociado de patrimonio y turismo es muy dañino para todos los patrimonios, pero para este más. Por eso intentaba explicar que, bueno, que este patrimonio no haya que conservarlo, sino que podamos vivirlo. Si se trata de un patrimonio relacionado con el sector primario, pues actuemos sobre el sector primario. ¿Por qué tenemos que terciarizar también las actividades productivas que siguen siendo sustento de personas que además nos proveen de productos necesarios para nuestra alimentación, que son de calidad, que tienen que ver con tradiciones culinarias, que tienen que ver con el mantenimiento de los paisajes, que tienen muchas lógicas magníficas para conservar, digamos, el patrimonio y nuestra cultura y nuestro paisaje de una manera integradora? Pues pensemos ampliamente y coordinémonos con otras administraciones, no solo hagamos estrategias de patrimonialización relacionadas con el turismo, por favor. Actuemos sobre el sector primario también y secundario, pero de la artesanía. Me parece, ¿no? Había levantado. Sí, está. Bueno, pues fundamentalmente darte las gracias, ¿no? Me pareció súper interesante lo que nos cuentas y cómo nos lo cuentas, ¿no? Y me parece muy interesante además ver ya un producto, o sea, tener ya referentes como para hacerlo, ¿no? Más que preguntas tengo respuestas gracias a lo que has expresado, ¿no? Por ejemplo, una preocupación que a mí me parece que debemos asumir como generación es todo ese patrimonio que se transmite, ¿no? Y que es muy difícil, por ejemplo, al alumnado decirle que es muy importante conservar cómo, por ejemplo, en Galicia pescamos, porque no existe un manual, existe una tradición, existe una forma de estar en el mar y demás, que se transmite de hijos a padres o se transmite entre el colectivo, y que cuando falten ellos perdemos parte de nuestra supervivencia, ¿no? Porque estamos aquí gracias a que ellos han aprendido todo eso. Y yo encuentro en el Atlas una respuesta a cómo hacerlo. Porque sí es importante conservarlo, pero ¿cuál es el marco, no? Entonces, para mí, bueno, esta propuesta vuestra es así como una respuesta y por eso quería darte las gracias. Gracias. Y ya sé que socialmente empezamos a estar cansados del intento de visibilizar a las mujeres, ¿no? Y demostrar los sesgos de género que existe en nuestra cultura y demás, y que ya empieza a haber una parte de la población muy harta de estos discursos, ¿no? Pero, sin embargo, me parece necesario también visibilizarlo, ¿no? Y quería saber cómo lo visibilizáis en el Atlas. Realmente, cómo se visibiliza desde las posturas ecofeministas, por ejemplo, está claro esa relación de conservación del medio, de toda la filosofía de cuidados y el movimiento ecofeminista sí visibiliza eso. Quería saber si vosotros también tenéis alguna estrategia o cómo lo habéis hecho. Pues mira, precisamente últimamente estamos haciendo sobre todo más énfasis en este tema, vinculado además por casi un contexto que obliga, ¿no? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 5, que está relacionado con el género. Vamos a tener además incluso presupuesto para poder hacer acciones en esta línea, así que en el Atlas lo hemos tenido en cuenta porque la visión de género es imprescindible para explicar quiénes actúan, qué roles tienen y qué funciones, y además para resaltar cómo se han ido transformando esas relaciones, ¿no? Tanto en las prácticas rituales, que son más cerradas al cambio, pero sin embargo se hacen, como en los oficios tradicionales, que tiene que ver con los cuidados, como tú dices. Y bueno, intentando pues poner, por ejemplo, en esa mesa redonda sobre tradición y oral y mujer, a la mujer como protagonista de ese contexto, ¿no? Por ejemplo, en la pesca nosotros no tenemos tanta actividad pesquera relacionada con la mujer como en Galicia, por tanto no la verías allí, pero sí esa
mujer bodeguera, pues intentamos traerla porque era representativa pues, de un cambio, o esa mujer agricultora de la pasa, o apicultora, e intentamos que participen también las mujeres. Y ya te digo, en esta anualidad estamos intentando idear algunas de acciones más en esa línea, así que te tendremos informada. Bueno, antes de seguir, si tenéis alguno de los que estáis por aquí alguna pregunta más, invitar también a las personas que estáis online, si hay alguna. Pues vamos a continuar entonces con las online. ¿Y ha llegado alguna por ahora? En principio, de momento, no hay ninguna pregunta online, porque tampoco responden por aquí si hay alguna. Si hay alguna que vayan respondiendo. Pasarle un micro, me quedo yo con este. Gracias. Bueno, así que coordinarlo de dentro de fuera. Bueno, oye, muchas gracias, Emma, la verdad que interesantísimo. Y suscita sobre todo pues preguntas en el sentido de bueno, no solo de todo lo que se está recogiendo, sino también de la metodología para avanzar, ¿no? Es decir, aquello que tenga que ver con los procesos dinámicos, ¿no? Me interesa mucho, o creo que nos interesa mucho, cómo evolucionan esos intercambios, ¿no? Y encuentros intergeneracionales, ¿no? Antes lo que comentabas, por ejemplo, entre los troveros y los raperos, o sea, que no se quede solamente en hemos hecho un encuentro, sino se generan relaciones vivas, continuas y en el sentido, digamos, de, no sé si está en la guía que citaste antes, ¿no? De guía metodológica del patrimonio inmaterial como acuerdo social, en el sentido de generar espacios, o sea, referencias de buenas prácticas que metodológicamente pueden ser interesantes para aplicar también en otros casos. Precisamente eso es lo que hemos intentado recoger con este CD que Pilar me ha traído hoy porque una de las acciones que hicimos en ese plan de salvaguarda fue crear ese catálogo de medidas y de buenas prácticas en este ámbito, ¿no? Y en cuanto a lo de los raperos, ellos siguen haciendo eso en la zona de la Alpujarra. Nosotros casi que cogimos un relevo. Ellos ya habían tenido esas experiencias en la Alpujarra. Nosotros lo hicimos en este contexto, pero ellos ya lo hacen allí, porque inevitablemente la Alpujarra ha generado raperos y Almería ha generado raperos. Y no tienen más que dialogar entre ellos, ¿no? Y, bueno, se dan. Pero a raíz de esto, por ejemplo, que hubo un encuentro entre el Chacarrá de Tarifa, que esa mesa no la ha contado, y los verdiales de Málaga, se dieron cuenta que uno de los verdiales, que el Chacarrá era igual que uno de las formas del verdial. Y empezaron a hacer una remezcla en vivo entre ellos, cantando el Chacarrá, pero con violín, que es algo que utilizan en verdiales. Y finalmente incluso fueron invitados al encuentro de pandas de verdiales la gente del Chacarrá de Tarifa a raíz de este encuentro. Y lo mismo ocurrió entre la gente que se encontró en la Casa del Pumarejo, sobre todo las mujeres de Arcos de la Frontera con las de Lebrija, si no recuerdo mal. Y se volvieron a encontrar. Así que estos juegos de patrimonio a veces sirven para crear vínculos insospechados. Sí, mira, vamos a transmitir una de las preguntas que se están realizando online y además lo han reiterado algunos participantes, entre ellas Natalia Álvarez, y si consideras que se trata de un modelo exportable o extrapolable a otras regiones de España. Lo considero y de hecho se ha exportado ya, porque yo formé parte del Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial y la metodología que se siguió en el plan o que se introdujo en el plan para la documentación es prácticamente la que hemos seguido en el Atlas de Patrimonio Inmaterial. A raíz de ahí se hizo una aplicación, una ficha
que sirvió de modelo para todo el Estado a través del plan y que muchas comunidades autónomas han utilizado. Antes del plan ya nos lo había pedido Canarias y en Castilla-La Mancha, en muchas otras comunidades autónomas están utilizando algo parecido a la metodología que hemos empleado en el Atlas de Patrimonio Inmaterial. Bueno, pues con esta Cerramos. pregunta, sí, ya vamos Muchas a ir. gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, vamos a ir manteniendo los tiempos y manteniendo la puntualidad ahora durante la mañana para poder mantenerla también en la sesión de la tarde. Entonces, bueno, para las personas que estáis siguiéndonos online, os recordamos y os emplazamos ya para las 4:15 de la tarde, ya para el momento de la inauguración oficial y continuar pues en esta versión mixta, ¿no? Presencial y online. Así que muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a vosotros por las preguntas.